Bueno, como quedamos en el video anterior, miremos cuáles son las diferencias entre un estereoscopio y un microscopio. Entonces, tenemos aquí las características, el equipo, el estereoscopio y acá el microscopio. Una de las cosas importantísimas o el criterio para saber cuándo utilizo un microscopio o un estereoscopio es esta. Eh, si hay dos puntos que están separados por más de 1 milímetro, yo utilizo un microscopio. O sea, que esos dos puntos estén separados más de 1 milímetro, yo utilizo un microscopio porque la distancia es suficientemente grande. Y esos dos puntos que yo quiero diferenciar en un equipo óptico están separados menos de 1 milímetro, yo debería utilizar un microscopio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo dos puntos que están separados menos de 1 milímetro y yo lo veo en un estereoscopio, voy a ver solamente un punto, porque la capacidad o el poder de resolución del estereoscopio no es como la del microscopio para ver cosas pequeñas. Pero si yo tengo cosas, dos puntos, o un objeto o dos objetos, dos granos de algo que quiero analizar, están separados más de 1 milímetro, pues se me sale del campo visual del microscopio, no me cabría. ¿Sí? Entonces, ese es un criterio muy importante para poder saber si yo utilizo un microscopio o un estereoscopio para observar una muestra. La forma de desplazar los objetos, se los comentaba anteriormente. Para el estereoscopio es manual, yo debo colocarlo con mis manos, lo debo mover o a lo sumo con una pinza. Para el microscopio el sistema es mecánico. Yo muevo el macrométrico y las perillas de movimiento y con eso puedo yo organizar mi muestra. Número de objetos que enfoca por espécimen simultáneo. Aquí hay otra diferencia muy interesante y es que en un microscopio yo puedo ver en dos dimensiones, puedo ver largo y ancho, pero no puedo ver profundidad o altura. No me lo permite porque el microscopio lo que hace es ver un foco. Y si quiero moverme, pues tengo que cambiar de foco para poder hacer una observación eh, en tercer eje, digamos. ¿Sí? Me puedo mover en el X y en el Y, pero para el Z tengo que desenfocarlo. Para el caso del estereoscopio, yo puedo ver en tres dimensiones. Puedo ver largo, puedo ver ancho y puedo ver alto, ¿sí? El alto de una muestra. Entonces, esa es una característica bien, bien interesante. Eh, Vidrería necesaria, pues una caja Petri, o yo podría colocar, no sé, el lápiz que colocaron ustedes cuando estaban en primer semestre o el dedo. Lo puedo colocar sobre la platina y ahí puedo hacer mi observación. En el caso de un microscopio, yo necesito tener un portaobjetos y en la mayoría de las ocasiones necesito un cubreobjetos para poder que la muestra me quede fija. El rango de aumento, yo en el estereoscopio solo tengo dos lentes, el del ocular y un objetivo. En el microscopio yo tengo el ocular y además tengo cuatro objetivos. O sea, tengo una diversidad de amplificaciones o de magnificaciones que puedo tener con ese equipo óptico. La iluminación es reflejada o incidente, lo que les comentaba en el estereoscopio. Yo puedo colocarlo como si fuera un reflector sobre la muestra o puedo hacer que pase a través de ella por una muestra que sea translúcida. En el caso del microscopio, solamente se utiliza luz transmitida, o sea que atraviese el objeto. ¿Sí? Estas son las principales diferencias entre un microscopio y un estereoscopio. Ahora hablemos un poquito de la historia de la teoría celular. Entonces, hay dos personajes muy importantes en la historia desde que se comenzó a hablar de biología celular. Robert Hooke, por allá en 1665, publicó un libro que se llamó Micrografía. Y en ese libro, él lo que hacía era describir una serie de observaciones microscópicas que realizó y las primeras observaciones que realizó fue en un tejido de corcho. Él lo que hizo fue tomar un tejido de estos y comenzar a hacer observaciones. Y entonces en esas observaciones le dio el nombre de célula a la célula porque se le parecía a las celdas donde vivían los monjes. Entonces parecían como unas celdas, por eso le llamó células a las células. Ese es el origen de quién fue el primero que le llamó célula a la célula. Otra persona muy interesante en este origen de la biología celular es Anthony van Leeuwenhoek.
Este personaje era un individuo que trabajaba con esferas. Él lo que hacía era esferas de vidrio y esas esferas de vidrio las utilizaba como lentes. Y aquí hay una cosa muy interesante. Este es el primer microscopio que se fabricó en el mundo y fue hecho por Leeuwenhoek. Y lo que hacía era colocar en este sitio de aquí, colocaba la esfera y sobre este otro tornillo, con el cual podía subir o bajar, colocaba la muestra que quería observar. Y por el lado de atrás, entonces lo que hacía era hacer su observación y poder ver las muestras que estaba colocando allí, eh, para lo que él alcanzó a hacer 275 veces más grande, ¿sí? Ese era su poder de resolución o de magnificación que tenía. En 1673 publicó un artículo sobre observaciones que había hecho en aguijones y partes bucales de las abejas y que fue publicado en la primera revista académica y científica que se llamó la Royal Society of London. Entonces, estos dos personajes fueron los primeros que hablaron de células como tal. Este es un ejercicio que les tenía bastante interesante, muy chévere, era poder manejar o manipular un microscopio desde su casa, desde el computador, pero a partir del 31 de diciembre del 2020 eh, ya no se puede hacer. Entonces, de todas maneras, lo que hice fue, aquí está el video, yo no sé cuándo lo actualicen porque está utilizando un programa y ese programa quedó descontinuado, pero es posible que lo vuelvan a hacer porque es extremadamente útil, es muy, muy útil. Les coloqué aquí entonces un video donde están explicando cómo se utilizaba y bueno, cuáles son las partes del microscopio y cómo se mueven. Yo creo que ustedes lo conocen, entonces pueden divertirse un rato allí viendo ese video. Y si no, acá hay uno más ortodoxo donde les explican cuáles son las partes de un microscopio y cómo se utilizan, ¿sí? Y se pueden hacer algunas observaciones. Esto era como un ejercicio para que ustedes pudieran practicar en la casa. Desafortunadamente lo descontinuaron y no hay otro tan chévere como este. En él, pues ustedes van a ver en la demostración, pues están cada una de las partes del microscopio y cómo las mueven para poder lograr lo que ustedes quieren. Es solamente informativo. Algo interesante es que quería mostrarles a ustedes. Y es que la imagen, si se acuerdan por allá del bachillerato, una imagen que ustedes estén observando pasa a través de su ojo, de toda la estructura del ojo, y dentro del ojo tenemos un lente que se llama cristalino, y cuando pasa la imagen o la luz que está reflejada en la imagen, pasa a través de ese lente, la imagen se invierte aquí en el ojo o en cualquier parte. Que pase por un lente, se invierte la imagen. Lo que sucede entonces es que el ojo, en la parte de atrás donde está la retina, recibe la imagen invertida de lo que está sucediendo en forma real y emite una señal a través del nervio óptico y en el cerebro vuelve otra vez y acomoda la imagen. Entonces, por eso es que vemos el caso de la abeja que hay aquí, la vemos al derecho. Pero realmente en el ojo, en el receptor del ojo, lo estamos recibiendo al revés. Esto se los digo, se los comento, porque cuando ustedes vayan a ver en el microscopio, vamos a ver todo invertido. Todos los movimientos y todas las imágenes están invertidas. ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos un lente, pero antes de este lente vamos a colocar otro lente, que es el del microscopio. Entonces, la imagen que está al derecho me la invierte, queda al revés. Yo observo la imagen al revés y acá me queda al derecho. El cerebro interpreta que eso debería invertirlo, entonces vuelve y la coloca al revés. Es bastante curioso, lo vamos a ver en el laboratorio y a eso se refiere cuando se pide que se coloque una letra de recorte de un periódico, la letra E, que se coloca en un portaobjetos y ese portaobjetos está al derecho, perdón, la letra está al derecho sobre el portaobjetos y cuando uno la coloca sobre ve a través del microscopio, la ve al revés. La experiencia la vamos a vivir, pero allá. Entonces, las observaciones de este señor Robert Hooke hizo observaciones en células de corcho. Lo que ustedes están viendo aquí es la célula de corcho, que es esta la estructura grandota, pero esta es una fotografía con una amplificación bastante interesante. Y lo que se ve es las estructuras eh, de la pared celular de las células. Ya la célula murió, se deshidrató, ya no hay nada más de células y lo que se está viendo allí son las paredes celulares. Por eso es que a esas células, a esas figuras que hay allí, le parecían las celdas
de los monasterios donde él conocía que vivían los monjes y por eso le llamó células. Estas son células de la epidermis de cebolla, la vamos a estar viendo, la vamos a tomar la muestra, vamos a teñirla, lo van a estar viviendo ustedes y pues aquí ven que tiene una diferente forma, estas son más alargadas. La diferencia entre esta célula de corcho y la célula de la epidermis de cebolla es que esta está muerta porque ya la célula no está, solamente están las paredes celulares y en esta de aquí que van a estar haciendo ustedes se pueden observar estos puntos que son los núcleos y puede uno asumir que cuando se montó la muestra pues el tejido estaba vivo porque todavía tiene estructuras subcelulares. Estas son células epiteliales de la mucosa oral, son células que son irregulares, e irregulares son porque cuando uno monta la muestra, pues entonces adquiere la forma donde uno lo está moviendo. Una de las diferencias entonces entre células animales, que son estas, y células vegetales, es que las células vegetales tienen una forma definida y esa forma definida está dada por la pared celular, la estructura de la pared celular. ¿Sí? Y en cambio en las células animales, como no tiene pared celular, pues no tiene forma definida. Otro aspecto aquí interesante es que estas son células de la mucosa oral, que ustedes también van a estar viendo sus propias células. Y aquí hay una serie de punticos que están sobre estas células, y estas son células procariotas, son bacterias, bacilos los que están alargados y los que son redonditos son cocos. Entonces, lo interesante aquí es que ustedes puedan observar el tamaño de una célula eucariota, que es esta que hay aquí, comparado con una célula procariota. La diferencia más grande que hay y evidente es el tamaño. Bueno, esta es una raíz de cebolla también que se puede observar en el microscopio y vamos a estar viendo en una de las prácticas que es mitosis, viendo las células que se estén produciendo en esa cebolla, vamos a poder observar. Aquí hay otras páginas de interés, cómo usar un microscopio y aquí unas gotas de agua que también vamos a estar haciendo esto en el laboratorio, agua de charco, solamente para que lo vean. Mírenlo y lo observan. Listo, esto era lo que íbamos a ver en el laboratorio. Además de esto, les voy a colocar un tallercito, son 5 preguntas que ustedes van a responder, lo suben a Slack, me lo mandan a Slack, lo van a hacer en parejas, lo suben a Slack y listo, esta es su nota del laboratorio. Espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa la discutimos entonces el día del próximo laboratorio, lo discutimos y lo aclaramos. Muchas gracias, muchachos.